Los cielos han sido, por décadas, un símbolo de avance y seguridad. Viajar en avión siempre ha sido considerado el medio más confiable, el más rápido y el más eficiente. Pero algo ha cambiado. En los últimos meses, los aviones han comenzado a caer, uno tras otro, sin explicación, sin advertencia, sin una razón clara. Lo que al principio parecían accidentes aislados, ahora se ha convertido en una crisis aérea sin precedentes. Desde la última Navidad hasta hoy, más de 94 accidentes han ocurrido en el mundo, y la cifra sigue aumentando. No estamos hablando de fallas mecánicas comunes. No estamos hablando de errores humanos. Hablamos de aviones que simplemente dejan de funcionar en pleno vuelo. Hablamos de pilotos que reportan luces en el cielo antes de desaparecer. Hablamos de fallas imposibles en sistemas diseñados para no fallar. Los expertos en aviación no tienen respuestas. Las aerolíneas callan. Los gobiernos no dicen nada. Pero las cajas negras, las grabaciones de radio, los testimonios de los sobrevivientes, todos revelan una verdad inquietante. Los aviones no están cayendo por casualidad. Algo está pasando en los cielos. Navidad de 2024. Un vuelo de Azerbaijan Airlines cruza el cielo nocturno de Kazajistán. Es una noche clara, sin turbulencias, sin reportes de tormentas. Los pasajeros están tranquilos. Algunos duermen. Otros miran sus pantallas. En la cabina, los pilotos siguen su ruta sin incidentes. Pero entonces, la torre de control recibe un mensaje. Control de tráfico aéreo. Estamos viendo luces extrañas en el cielo. ¿Tienen algo en radar? Silencio. Aquí vuelo 216. Repito, hay algo ahí fuera. No parecen aviones. Y de pronto, estática. El avión se desvía de su ruta sin explicación. Minutos después, se estrella en campo abierto. No hay sobrevivientes. Los radares registraron una anomalía electromagnética antes del impacto. Las autoridades descartaron un ataque, pero el misterio sigue sin resolverse. ¿Qué fue lo que vio el piloto antes de perder el control? 3 días después, en Corea del Sur, un Boeing 737-800 de Jeju Air inicia su descenso en el aeropuerto de Muang. Todo parece normal, pero a solo 500 metros de tocar tierra, algo sucede. El tren de aterrizaje colapsa. El avión pierde estabilidad. Se estrella contra la pista a más de 250 km/h. De las 181 personas a bordo, 179 mueren al instante. En un principio, se pensó en un error mecánico, pero cuando los investigadores examinaron los restos del fuselaje, encontraron algo inesperado. Perforaciones. Impactos de algo que golpeó el avión en pleno descenso. No había aves en la zona. No había drones. No había nada que pudiera haber causado un daño de esa magnitud. Entonces, ¿qué lo golpeó? Un mes después, un vuelo de American Airlines se aproxima a Washington, D.C. Pero lo que sucede en ese vuelo es imposible de ignorar. Los radares detectan un objeto desconocido siguiendo la aeronave. En una base militar cercana, un helicóptero Black Hawk despega para interceptarlo. Pero antes de llegar, algo interfiere con sus controles. El helicóptero pierde estabilidad. Y en segundos, colisiona en el aire con el avión comercial. 67 personas mueren al instante. Los testigos en tierra aseguran haber visto un objeto flotando en el cielo minutos antes del impacto. Pero el gobierno nunca publicó los videos del radar. ¿Qué intentaban evitar? ¿Por qué un helicóptero militar estaba acompañando un vuelo comercial? ¿Qué estaban persiguiendo? El 1 de febrero, un jet privado cae en una zona residencial en Filadelfia. La explosión es devastadora. 6 personas mueren, pero antes del impacto, varios testigos afirman haber visto esferas luminosas en el cielo. Lo mismo sucede el 7 de febrero,
cuando una avioneta en Brasil se desploma sobre una avenida. Los patrones empiezan a repetirse. Aviones que caen sin motivo, interferencias en radio, objetos extraños en el cielo. No es coincidencia. El 17 de febrero, un vuelo de Delta Airlines se aproxima a Toronto. Todo parece ir bien, pero de pronto, el avión pierde el control. Los pilotos intentan corregir la trayectoria, pero es imposible. El avión aterriza de emergencia, se desliza sobre la pista y se vuelca. El fuselaje se rompe en pedazos. Las alas se desprenden. Milagrosamente, no hay víctimas fatales. Pero cuando los pasajeros salen del avión, varios reportan algo inquietante. Luces, flotando en el cielo. Y lo más extraño, videos grabados en ese momento fueron eliminados de redes sociales en cuestión de horas. ¿Por qué? ¿Qué nos están ocultando? Los patrones son evidentes. Los accidentes no son normales. Los aviones caen, las aerolíneas callan, los gobiernos esconden información. Y lo más aterrador, la gente sigue subiendo a los aviones sin saber lo que está pasando. El mundo quiere creer que todo está bajo control, pero los números no mienten. Nunca antes en la historia moderna tantos aviones han caído en tan poco tiempo. Nunca antes tantos testigos han hablado de luces en el cielo antes de una tragedia. Nunca antes volar había sido tan peligroso. Algo está ocurriendo en nuestros cielos. La gente lo ve. Pilotos, pasajeros, ciudadanos comunes. Pero nadie parece querer escucharlos. Cada vez que ocurre un accidente, la versión oficial habla de fallas técnicas o errores humanos. Pero quienes estaban allí cuentan otra historia. Una historia que nadie más parece querer oír. La noche de Navidad de 2024 en Kazajistán, algo marcó a quienes estaban cerca del lugar donde cayó el avión de Azerbaijan Airlines. Nursultan, un pastor local que guiaba a sus ovejas aquella noche, cuenta que justo antes de ver caer el avión, el cielo se iluminó con algo que describió como una luz que flotaba silenciosa, enorme, brillante como nunca había visto. No era un avión, afirmó Nursultan con absoluta certeza. Los aviones no se quedan flotando. Aquello estaba quieto, brillaba demasiado. Luego desapareció de golpe y, segundos después, vi caer el avión como si algo lo hubiese apagado en pleno vuelo. Las autoridades escucharon su testimonio, pero nadie más volvió a preguntarle nada. 3 días después, en Corea del Sur, testigos del accidente del vuelo de Jeju Air describieron algo igual de perturbador. Song Ji-hoon conducía por una autopista cercana al aeropuerto cuando notó un brillo extraño moviéndose paralelo al avión. Según Ji-hoon, era como una esfera plateada, muy luminosa. Volaba muy rápido al lado del avión. De repente vi un destello, como si algo impactara contra la nave. Segundos después, se desplomó contra la pista. Ji-hoon entregó su grabación a un medio local, pero en pocas horas, el material fue removido de todas las plataformas. Nadie volvió a mencionarlo jamás. Washington, D.C., un mes más tarde, vivió su propia pesadilla aérea. Mark Reynolds, un empleado gubernamental que paseaba con su perro cerca del Potomac, fue testigo directo de la colisión entre el helicóptero Black Hawk y el avión de American Airlines. Según Mark, antes del accidente, una extraña luz pulsante siguió al avión comercial durante varios minutos. Lo que vi era imposible. Una bola de luz plateada parecía moverse inteligentemente, haciendo maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Luego apareció el helicóptero militar. Parecía que intentaba interceptarla, pero de pronto perdió estabilidad y se estrelló contra el avión. Mark asegura que fue contactado por autoridades que le pidieron amablemente no hablar más del tema. Pero no todos guardaron silencio. En Filadelfia, donde un jet privado cayó sobre una zona residencial, una mujer llamada Amelia Carter grabó desde su balcón algo minutos antes del desastre. En el video original, Amelia captura claramente una luz brillante moviéndose rápidamente hacia el avión privado. Era algo extraño,
relata Amelia, como si persiguiera al avión. Luego hubo un destello de luz intensa. Fue entonces cuando el avión perdió altura y cayó. Quise subir mi video, pero lo borraron inmediatamente. No entiendo quién podría hacer eso, ni cómo supieron tan rápido. En São Paulo, Brasil, testigos del accidente de una avioneta en plena avenida describieron también fenómenos similares. Luis Fernando Campos, quien estaba esperando el bus justo en el lugar donde cayó la avioneta, cuenta que antes de la tragedia vio una luz suspendida sobre la nave. La luz era blanca, flotaba sin hacer ruido, justo encima del avión. Pensé que era un dron, pero no emitía ningún sonido. Después, simplemente desapareció. Inmediatamente el avión perdió el control y se desplomó sobre nosotros. Luis intentó reportar lo que vio a la prensa, pero ningún medio publicó su testimonio. El 17 de febrero, en Toronto, otro accidente volvió a poner todo en evidencia. Ann Thompson, pasajera sobreviviente del vuelo 419 de Delta Airlines, relató una experiencia que ningún medio quiso difundir. Desde mi ventana vi claramente 3 luces que volaban alrededor del avión. No eran reflejos, ni nubes, ni nada por el estilo. Las luces flotaban, cambiaban de posición rápidamente y se movían de manera errática. Cuando esas luces se acercaron más, el avión empezó a vibrar. Fue como si hubiesen interferido directamente en los controles del avión. Anne grabó con su teléfono, pero los agentes de seguridad en el aeropuerto solicitaron revisar los dispositivos electrónicos tras el accidente. Cuando su móvil fue devuelto, el video ya no existía. Cada testimonio narra lo mismo. Luces imposibles, objetos desconocidos, interferencias inexplicables. Personas comunes en diferentes lugares del mundo describiendo eventos similares que no pueden ser coincidencias. Las autoridades desmienten estas historias. Los medios callan. Y los testigos empiezan a sentir miedo, porque han visto algo que no deberían haber visto. Tal vez estamos frente a un fenómeno global que nadie está dispuesto a reconocer. Tal vez no estamos solos en los cielos. Tal vez lo que nadie quiere aceptar es precisamente la respuesta correcta, porque hay demasiadas voces contando exactamente lo mismo, y es hora de escuchar lo que han visto. Hasta ahora hemos visto los accidentes, y hemos escuchado a los testigos, pero hay una pregunta que ya no podemos ignorar. ¿Qué es lo que realmente está provocando estas tragedias? Porque si tantos sobrevivientes, tantos pilotos y tantos ciudadanos de a pie están viendo lo mismo, si hay luces flotando donde no deberían estar, si hay objetos que aparecen segundos antes de que un avión caiga del cielo, entonces tal vez ya no estemos hablando de accidentes. Tal vez estemos frente a algo mucho más grande y más aterrador. 3 teorías han comenzado a tomar fuerza en los círculos que se atreven a hablar del tema abiertamente. La primera es también la más polémica, aunque ya no puede considerarse descabellada. La presencia de objetos voladores no identificados, no de este mundo. Desde 2020, el Pentágono ha confirmado la existencia de fenómenos aéreos no identificados. El Congreso de los Estados Unidos ha escuchado declaraciones de pilotos militares que aseguran haber sido seguidos por objetos que desafían las leyes de la física. Y ahora, esos mismos objetos están apareciendo cada vez más cerca de vuelos comerciales. En los últimos 5 accidentes graves, se reportaron luces flotando a gran velocidad, realizando maniobras imposibles justo antes de la pérdida de control de las aeronaves. Luces que no generan sonido, que no aparecen en el radar y que desaparecen sin dejar rastro. Algunos expertos ya lo dicen con todas sus letras. Es posible que estemos frente a una inteligencia no humana que está interactuando con nuestro espacio aéreo de manera deliberada. Y si eso es así, entonces estas tragedias podrían ser efectos colaterales. O peor aún, pruebas. Pruebas de algo que aún no comprendemos. Pero esa no es la única teoría. Hay otra explicación que muchos prefieren aceptar.
simplemente porque parece más lógica, aunque igual de aterradora. La guerra cibernética. Hoy en día, todos los aviones modernos dependen de sistemas electrónicos, pilotos automáticos, navegación por GPS, controles digitales. Una aeronave actual no es más que una computadora gigante volando a 11.000 metros de altura. Y como toda computadora, puede ser vulnerada. En el año 2023, se filtraron documentos que advertían sobre la posibilidad de interferencias remotas en los sistemas de vuelo. Desde entonces, varias agencias de inteligencia han comenzado a investigar si potencias rivales podrían estar probando ataques silenciosos, capaces de desestabilizar aviones sin necesidad de fuego cruzado. Una especie de guerra fantasma, una guerra sin bombas, pero con resultados igual de letales. Algunos sospechan que estos accidentes pueden estar ligados a tensiones geopolíticas cada vez más visibles. Ucrania, Gaza, China, Taiwán. Y que los cielos se han convertido en el nuevo campo de batalla invisible. Una batalla en la que los pasajeros son víctimas involuntarias. Pero hay una tercera posibilidad. Una que va más allá de las tecnologías, y más allá incluso de lo extraterrestre. La idea de que estas tragedias no son un efecto colateral, sino una distracción, una cortina de humo, una conspiración bien orquestada. Hay quienes aseguran que los accidentes están siendo fabricados. No todos, pero sí algunos. No por ovnis, ni por hackers, sino por gobiernos que necesitan mover la atención pública lejos de otras cosas. Negociaciones oscuras, operaciones militares encubiertas, crisis políticas internas. Y para eso, ¿qué mejor que una serie de accidentes aéreos inexplicables? Cada uno de estos eventos captura la atención del mundo entero. Cada uno ocupa titulares, desvía miradas, genera miedo y desvanece otras noticias más delicadas. Es posible que algunos de estos aviones hayan sido derribados con intención y que las luces vistas en el cielo sean tecnología militar secreta utilizada para crear confusión. Tecnología que aún no ha sido revelada al público, pero que existe. Aviones que se camuflan como esferas luminosas, drones capaces de interferir radares y simular fallas eléctricas. Y todo esto, al servicio de una narrativa cuidadosamente construida. ¿Es posible? Sí. ¿Es real? Aún no lo sabemos. Lo único cierto es que cada una de estas teorías, por sí sola, es escalofriante. Pero lo más inquietante es que tal vez no se excluyen entre sí. Tal vez hay una combinación de factores. Tal vez estamos siendo observados por algo no humano, a la vez que jugamos con fuego entre potencias mundiales, a la vez que se oculta una verdad más grande de la que imaginamos. Y mientras intentamos entender lo que pasa, los aviones siguen cayendo, las luces siguen apareciendo, y los testigos siguen siendo silenciados. No es solo un problema técnico, no es solo un evento aislado. Esto ya no es normal. Y si no es normal, es porque hay algo o alguien ahí arriba. Estamos viviendo días extraños. Los aviones siguen cayendo y ya nadie cree en la casualidad. La gente sabe que hay algo más ahí fuera, algo en el cielo que nadie quiere admitir. Porque los testigos ya no son solamente civiles o pasajeros, son pilotos experimentados, controladores aéreos, incluso autoridades militares, gente cuya palabra no puede ser fácilmente desacreditada, pero que ha decidido hablar. En febrero de este año, durante una audiencia confidencial del Congreso estadounidense, varios pilotos militares reconocieron en privado que han perseguido objetos que simplemente desaparecen. Hablaron de luces brillantes que se mueven de manera imposible, girando en ángulos imposibles, acelerando a velocidades imposibles. Hablaron de objetos que parecen ignorar nuestras leyes físicas, que flotan silenciosos y luego aceleran hasta perderse en segundos. Lo que resulta perturbador
es que muchos de estos fenómenos coinciden exactamente con lo reportado por testigos civiles minutos antes de varios accidentes recientes. ¿Qué clase de objeto puede interactuar con aviones militares y civiles con total impunidad? ¿Qué tecnología podría superar por completo las defensas aéreas más avanzadas del planeta? En la tragedia aérea ocurrida sobre el Potomac, el gobierno norteamericano aseguró inicialmente que había sido un accidente. Pero ahora se sabe que el helicóptero Black Hawk no salió en una simple misión rutinaria. Fue desplegado urgentemente desde una base aérea porque detectaron algo extraño siguiendo al avión comercial. Un objeto sin registro de radar, algo que violó todos los protocolos del espacio aéreo más protegido del planeta. El piloto del helicóptero intentó interceptar aquello, pero perdió el control cuando se acercó. Nunca pudo explicarlo. Su voz quedó registrada diciendo: Estoy perdiendo estabilidad. No entiendo. Está demasiado cerca. ¿Qué es esto? Luego silencio absoluto. 67 personas murieron en esa colisión aérea. Las autoridades tardaron minutos en borrar todas las grabaciones públicas que mostraban las luces que seguían al avión. ¿Por qué se apresuraron tanto a eliminar las pruebas visuales? En Canadá, en el reciente incidente del vuelo de Delta Airlines, que se volcó inexplicablemente al aterrizar, los sobrevivientes reportaron claramente ver varias luces flotando alrededor del avión antes de perder el control. Los investigadores solicitaron de inmediato todas las grabaciones de los pasajeros y testigos. Pero minutos después, esas mismas grabaciones ya no existían. Una pasajera que pidió mantener el anonimato relató que agentes del gobierno le dijeron claramente: «Será mejor que lo olvides. Esto nunca sucedió». En Brasil, los testigos del accidente ocurrido en Sao Paulo aseguran haber visto cómo una luz descendía rápidamente sobre la avioneta antes del impacto fatal. Sin embargo, en los reportes oficiales no se mencionó absolutamente nada de esto. Las autoridades calificaron rápidamente el accidente como una falla técnica, sin investigar el fenómeno luminoso reportado por múltiples testigos presenciales. No quisieron escuchar más. No quisieron buscar más respuestas. En realidad, nadie parece querer respuestas. La pregunta que queda flotando en el aire es clara. Si se están esforzando tanto en silenciar testigos, si están borrando grabaciones de civiles y militares, entonces, ¿qué están intentando ocultar? Porque todo esto es demasiado grande como para seguir creyendo en casualidades. La evidencia visual existe, o existía hasta que alguien decidió eliminarla. Testimonios coincidentes desde diferentes partes del mundo, describiendo los mismos objetos y luces antes de los accidentes. Pilotos militares describiendo maniobras que desafían la lógica. Controladores aéreos registrando interferencias inexplicables en los sistemas electrónicos. Todo apunta hacia algo extraordinario. Algo que, por primera vez, desafía abiertamente nuestra comprensión tecnológica. Algo que quizás no sea humano. Porque si es humano, entonces alguna nación posee capacidades tecnológicas inimaginables. Y si no es humano, entonces estamos enfrentándonos a algo completamente nuevo. Algo que podría cambiar para siempre nuestra forma de entender el mundo. Pero nadie quiere hablar en voz alta sobre esto. Aerolíneas y gobiernos prefieren mantener el silencio, ocultar la evidencia y seguir operando como si todo fuera normal. Pero ya nada es normal. Las luces siguen apareciendo. Los aviones siguen fallando. Y los testigos continúan siendo silenciados. Ya no se trata de decidir si creemos o no. Ya no se trata de aceptar o rechazar una teoría conspirativa. Se trata de preguntarnos, honestamente, ¿hasta cuándo permitiremos que esta realidad permanezca oculta? ¿Cuántas vidas más deben perderse? ¿Cuántos testimonios más deben ser ignorados? ¿Cuántas pruebas más deben desaparecer? La verdad sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos no es algo que pueda ocultarse para siempre.
porque tarde o temprano, lo que está arriba deberá bajar. Y entonces, no habrá manera de ocultarlo.